SB4 desbloqueado, luego bloqueada otra vez. La siguiente fiscalía prevista y lo que un abogado de inmigración tiene que decir sobre el efecto de los inmigrantes. Rompiendo barreras y haciendo historia. Una madre gana el campeonato estatal de boxeo. Escuchen su historia inspiradora. Y supervisar los mensajes de texto y las redes sociales de sus hijos, el importante tema que debe conocer para asegurarse que sus hijos no se conviertan en víctimas de la trata de seres humanos. Quédense ahí, CBS 19 Unidos empieza ahora. Gracias por sintonizarse a CBS 19 Unidos esta semana. Yo soy Marangeli López. Podría ser en cualquier momento o podrían pasar semanas antes de que sepamos qué sigue para la controvertida ley de inmigración del estado de Texas. La SB4, si se convierte en ley, permite a la policía estatal y local arrestar a personas sospechosas de cruzar ilegalmente al estado. Estuvo en vigor durante unas 8 horas en esta semana hasta que un tribunal federal de apelaciones intervino. Un panel de 3 jueces con la Corte del Quinto Circuito escuchó los argumentos en esta semana, pero todavía no han hecho nada. El Departamento de Justicia ha dicho que el SB4 entra en conflicto con la ley federal y la Constitución, señalando que la aplicación de la ley de inmigración, incluyendo arrestos y deportaciones, han sido durante mucho tiempo una responsabilidad federal. El alguacil del condado Smith, Larry Smith, ha enviado una carta al gobernador de Texas, Greg Abbott, en nombre de la Asociación de Alguaciles del Estado de Texas, para declarar la crisis en la frontera como una crisis constitucional y para que el gobierno federal intervenga para brindar ayuda. En la carta, el sheriff Smith dice que él es el presidente de la asociación. Dice que la frontera es una violación inhumana de leyes de Texas y federales. Los alguaciles piden que la frontera de Texas sea asegurada inmediatamente por cualquier método legal. La carta también dice que la seguridad fronteriza y la inmigración pueden y deben ser mutuamente excluyentes. Un proceso de inmigración anticuado que necesita mejoras no infiere ni requiere que nuestro gobierno tenga una frontera sur ineficaz, insegura y peligrosa. Esta semana yo tuve el placer de invitar a José Sánchez, un abogado de inmigración local, para aclarar este proyecto de ley y lo que deben ustedes tener en cuenta en caso de que se convierta esta ley en algún momento. Ahora tenemos a José Sánchez, él es un abogado de inmigración aquí en el este de Texas y nos viene a hablar de esta ley SB4 que en esta semana la Corte Suprema votó y dice que ahora sí se puede enforzar la ley, pero hay muchas cosas que pueden cambiar de aquí en ahora que acaban de tener esa decisión. José, gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Qué es lo primero que la gente debe saber de esta ley y de esta decisión que hizo la Corte Suprema? Sí, pues primero hoy escuchamos una noticia muy triste. Ayer estaba feliz de que la Corte Suprema bloqueó por un tiempo la SB4 ley que estamos hablando, pero hoy mismo, ahora cambió de mente, se puede decir, y los jueces de la Corte Suprema en un voto de 6-3 decidieron que Texas puede seguir adelante con la ley SB4. No, lo bueno es que la gente tiene que entender, es un proceso y el 3 de abril la Corte de Apelación va a escuchar una aplicación del gobierno diciendo que queremos que pongas otra vez un freno mientras que estás escuchando todo el caso, que puede dar meses. Porque la aplicación que hicieron con la Corte Suprema era una aplicación de emergencia y la Corte Suprema dijo que por emergencia no vamos a pararlo, pero si la Corte de Apelación del 3 de abril decide que no bloquear esa ley, el gobierno Biden puede apelar esa decisión y se va a regresar otra vez a la Corte Suprema. Entonces, es posible, yo pienso, en esas 2 semanas, 3 semanas, la Corte Suprema puede escucharlo otra vez y puede cambiar de mente. Ojalá que sí, es lo que queremos. Pero mientras, esa ley SB4, ¿te acuerdas? Es una ley que dice que los oficiales locales tienen derecho de parar a alguien, detener y deportar si ellos ven que no tienes papeles. En general, es lo que está diciendo esta ley. Hemos escuchado mucho
de esto de peligro, que la gente se está manejando y los paran, si los van a deportar. Primero quiero que la gente que entienda, yo he hablado con varios oficiales locales, muchos no les gusta esta ley, no les encanta, no quieren que pase esta ley, pero pasó. Pero por ellos dicen que no es algo práctico, que muchos no se van a meter en eso y que no se preocupen tanto. No, claro, mucho depende por qué te pararon, ¿verdad? Si agarran a alguien con drogas o abuso de niño, claro, ellos a lo mejor van a tomar esos casos más serios y pueden seguir, y eso muchos lo están haciendo de todos modos, aparte de esta ley, que están poniendo, hablando de migración cuando son estos casos más serios, más graves. Pero estamos hablando de no licencia, no seguridad, algo así. So, bajo esa ley, el oficial local puede preguntarte por los papeles, pero como te dije, muchos han hablado que no lo van a hacer, no quieren ese problema con la comunidad. So, yo pienso lo práctico, a lo mejor en esta área de East Texas, no lo vamos a escuchar tanto que si está pasando esto, más que a lo mejor en la frontera, donde tú sabes que la gente está enojados con todo lo que está pasando en la frontera, y a lo mejor sí vamos a ver más práctico que van a tener gente. Y es posible que hay jefes de policías de los condados que son muy pro Trump, pro republicano y quieren, soy fuerte, quiero detener a esas personas para que vean que estoy haciendo mi trabajo. Y es posible que ellos sí traten de detener y arrestar a los inmigrantes para usar como ejemplo que están haciendo. Y yo pienso si unos de ellos lo hacen, allí vas a ver la cara de Abbott, te dije que eso iba a ayudar, que eso es lo que íbamos a hacer y lo estamos haciendo. Entonces es mucho político, pero el consejo que le doy al público es que ten silencios. Si los para la policía, tú nada más puedes dar tu nombre, pero no tienes que decir dónde vives, dónde naciste, si eres ciudadano, nada de eso, porque ellos claramente pueden usar eso contra ti. Y si te encuentras en esta situación, me hablan en mi oficina, un abogado lo más pronto posible, y que no firmen nada de que ver que los van a deportar. Porque si firman que se deporten, eso son consecuencias de migración que puedes tener después. So, yo prefiero que no firmes nada, que acude un abogado lo más pronto posible para que hablen contigo, vayan a la cárcel a hablar contigo. Y es mejor que estés en la cárcel unos días mientras que tu abogado está haciendo su trabajo, de nada más de rápido firmar y el siguiente día te regresan a México. También esa ley es muy complicado porque no dicen las reglas, cómo te van a mandar a México, quién va a pagar ese dinero y qué es el proceso. Van a ocupar una contratista que los va a manejar de Longview a Laredo, o los mismos policías de aquí de Longview te van a mandar, los van a llevar a Laredo. Esas cosas no sabemos porque es algo nuevo que nunca ha pasado y no hay reglas diciendo qué van a hacer. Lo práctico, yo pienso que no van a hacer mucho ruido aquí en East Texas, y ojalá que pronto podamos escuchar ligamente que pongan otro freno a la Corte Suprema muy cerca hacia adelante. Pero mientras, cuídense, no pongan en problemas y ojalá que no no me tienen que hablar a mí, o no tenemos que escuchar que está pasando estas cosas aquí en East Texas. Muchas gracias por toda esa información. José, ¿cómo la gente se puede contactar con usted si necesita de su servicio o cualquier cosa que necesiten? Sí. Pues cualquier cosa pueden hablar en mi oficina, 903-758-8700, otra vez 903-758-8700. También pueden ir a mi página miabogadosanchez.com, pero lo que yo recomiendo es que encuéntranos en Facebook, José Sánchez Law Firm, háganos un like, síguenos, ahí ponemos muchos información, lo que ha pasado, lo más reciente, tenemos muchos videos con información sobre diferentes leyes, no nada más de migración, por otros casos, y claramente allí pueden buscar toda la información y comunicar con nosotros. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en este programa y por clarificar muchas cosas de la SB4, que yo sé que es algo que es muy importante para nuestra comunidad. Las autoridades han identificado a las víctimas de un incendio que ocurrió el domingo en la noche de la ciudad de Lindale. Cuando los bomberos llegaron al lugar, la vivienda ya estaba envuelta en llamas. Ruby Martínez, de 83 años, y su hija Gloria Clark, de 67 años, murieron en el incendio. El jefe de bomberos del condado de Smith dice que todavía no hay causa, pero aún investigan. La policía de Tyler ha identificado al hombre que murió esta semana después de haber sido atropellado por un vehículo el lunes por la mañana. Evencio Arrellano, de 79 años, murió después de ser empujado. De acuerdo con el departamento de la policía de Tyler, el choque ocurrió en la intersección de West Front Street y South Peach Avenue y no había cruce de caminos en esa área. La familia de Arrellano ya ha sido notificada y, según la policía, el conductor se quedó y cooperó plenamente con la investigación.
Ahora noticias en nuestra comunidad. En esta semana, una campeona de boxing llegó a nuestros estudios para hablar de su gran logro y lo que sigue. La pude entrevistar esta semana. Miren la entrevista. Aquí tenemos a Diana Jesús y a Otoniel. Ellos son de Blast Boxing Gym, pero Diana acaba de ganar una competencia estatal y nos viene a contar de cómo fue que llegó a este momento. Empieza desde el principio. ¿Cómo fue que te interesó pelear en boxing y cómo fue que te interesó ese deporte? Pues empecé cuando tenía 15 años. Me interesaba mucho ser peleonera y pues para evitarme problemas les dije a mis papás que me metieran en el boxeo. Y pues de ahí empecé y agarré vuelo y he estado entrando y saliendo desde los 15 años porque he tenido hijos. Tuve 5 niños. Wow. Entraba, salía, entraba y salía, entraba y salía. Y ya desde última niña yo pensaba que ya no iba a regresar, ¿verdad? Ya eran muchos. Y hablé con mi coach, le dije, no, pues ya tengo 5 niños, ya me estoy poniendo vieja, ya no voy a regresar. Y él habló conmigo y me metió en la cabeza, no estás vieja, vas empezando, vamos a echarle para adelante, tú puedes. Y pues me convenció y regresé y de ahí hemos echándole para adelante, ir a competencias y hasta que llegó el momento de ir al estado y me preparó y we did it, lo hicimos. Y me imagino que, pues, yo sé que haciendo ejercicio, pues, no es nada fácil, pero entrenar para una competencia de este nivel tiene que ser un poco difícil. Y imagino que usted como coach de verdad ha estado encima y ayudándola. Pues, le hemos echado ganas y todas las indicaciones que le digo que necesita hacer, ejercicio, trabajo en la bolsa, en el sparring, y ella me escucha y ella ve. Cuando yo le indico lo que tiene que hacer, ella ve los resultados de lo que yo le estoy indicando y que sí funciona. Sí. Hemos sido un team que pues, hay que entendernos para que funcione. Es verdad, porque en el boxeo es así, no solamente una persona, no, es todo el equipo. Ese es todo el equipo, sí. Y pues aquí tengo mi hijo que es el que le ha ayudado con el sparring en preparación. Y pues hay veces que me lo golpean porque tiene 13 años. Tiene 13 años. Está pequeñito, pero está fuerte. Fuertísimo. Sí, y le ha dado mucho, le ha ayudado bastante a ella, a ella. Demasiado. También tenía esa pregunta porque Jesús aquí está parado, pero ¿cómo es que voy a decir? ¿Cómo es que tú pues has sostenido todos esos golpes y toda esa ayuda que le has dado a ella? Pero ¿cómo es que te sientes ya que ella pues ha ganado este campeonato estatal? Me siento muy feliz que ella ganó este campeonato ya. Sí. Porque bueno, como yo me siento y creo que ella se siente también así. Yo me siento que el triunfo de ella es mi triunfo y es parte también de él el triunfo porque hemos estado trabajando juntos. Sí. Y Diana, pues cuéntanos, el entrenamiento ha sido difícil. ¿Cómo es que uno entrena para una competencia así? Es de todos los días, así como tiene que aguantar él el entrenamiento, tiene que aguantar él porque hacemos sparring 5 días. 5 días a la semana hacemos sparring. Wow. Que has llegado a la escuela a veces con unos golpes, pero no hay ninguna pregunta. 5 días hacemos sparring y pues se lo agradezco, ¿verdad? Él me ayuda bastante. Pero el entrenamiento sí es de todos los días ir a correr, hacerle caso al coach, que hace esto, que hace lo otro. Es difícil, más uno teniendo 5 niños. Ha habido, este último mes he estado entrenando con mis 5 niños en el gym. Sí. Pero porque yo sabía que tenía que entrenar para esta competencia. Y yo hablé con él y digo, hey, coach, pues a veces no puedo ir por los niños. Dice, no, pues tráetelos. Él me ha apoyado bastante. Eso es muy importante, tener el apoyo y también que se ve que es un gimnasio familiar y que te ayudan en todo lo que quieras lograr. Pero también ayuda que él te ha conocido desde que eres niña. Sí, y aparte entrenan mis 3 niños grandes, entrenan ahí conmigo. Ay, qué bueno. Los otros 2 chiquitos, ahí los tengo también porque pues no tengo a veces quien me los cuide, ahí están metidos. Ahí me miras pegando en la vuelta y mi chiquita ahí pegada en la pierna, pero cuando quieres algo,
lo vas a hacer. Y bueno, quería hablar contigo porque estamos aquí en marzo, que es el mes de la mujer, y también estamos pues teniendo historias aquí mismo en nuestro programa en el día de hoy, porque tú eres la primera mujer que ha ganado esta competencia. Sí. Del este de Texas. Del este de Texas. En 88 años de historia del boxeo aquí en el este de Texas. Sí, Eso es algo de que estar muy orgulloso. sí. Sí, sí. Y hispana. Y hispana también, es de nosotros. Pues cuéntanos, Diana, para seguir aquí con la entrevista, ¿cuál es lo próximo que sigue? Ya ganaste en el estado de Texas, pero ahora va a la nacional. Vamos para Nationals. Primeramente Dios, vamos a ir a competir en mayo en Detroit, Michigan. Va a ser del 13 al 18. 18, sí. Del 18. So, Ok. Vamos por oro. Oh, sí. Diana, antes de que nos vayamos, cuéntanos, ¿cómo es que se siente ser madre y también trabajar y también tener un logro tan bueno como de representar al este de Texas en un deporte que pues muchos hombres sí están en el deporte, pero hay pocas mujeres. Sí. ¿Cómo es que te siente usted estar y representar a las mujeres en este deporte? Pues me siento contenta. Le agradezco al coach por haberme dado ese empujo que necesitaba para seguir. Si no, no lo hubiera hecho. No es fácil, la verdad no es fácil. Más con los niños. Pero cuando yo siempre le he dicho al coach, esto es lo que me ha gustado hacer desde chiquita. Me ha encantado y siempre he regresado después de cada niño, regreso al boxeo. Siempre me ha llamado la atención. Y pues trabajo más de 40 horas a la semana. En la mañana voy y dejo a mis niños a que los cuiden. Voy al trabajo, salgo, voy y los recojo a todos otra vez. A la casa un rato y a entrenar. Y eso es algo muy especial. Yo creo que todas podemos aprender algo hoy de nuestra invitada Diana, que todo lo que uno se pone en la mente y se lo propone, lo puede hacer, y hay mucho sacrificio que va con eso, pero primero Dios, podemos todos lograr lo que podemos lograr. Así es. No es fácil lo que ella acaba de hacer, porque ser campeonata de boxeo es algo bien difícil, pero mucho gusto en conocerte y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ustedes por tenernos. Muchas gracias. Siguiendo con nuestro segmento de la comunidad, ahora queremos darle la bienvenida a Francisco Rojas, que representa a el ISD de Longview. Hay muchas cosas que están pasando en la ciudad de Longview y también hay una transición muy grande que va a pasar en el distrito escolar. Francisco, gracias por estar aquí con nosotros. Puedes empezar hablando de la transición que va a pasar aquí en el año que viene. Por supuesto, muy buenas tardes con todos. Bueno, salud a todos en el este de Texas. Para nosotros va a haber una transición muy importante porque el superintendente, que es prácticamente la autoridad máxima dentro del distrito escolar de Longview, no continuará a partir de diciembre del 2025. Entonces ya está iniciando el distrito un proceso para buscar el nuevo superintendente, el que va a tomar la posta, por así decirlo, a partir de enero del 2026. Entonces, Francisco, yo sé que han habido ya 2 reuniones donde la comunidad ya está invitada, pero el propósito es para tener pues conversaciones con las personas que están en el distrito, con padres, con los staff members, pero ellos necesitan que ellos firmen o llenen un formulario. ¿Cómo la gente se puede comunicar con el distrito y cómo pueden encontrar ese formulario? Claro que sí. Bueno, para nosotros como distrito es extremadamente importante conocer la opinión no solo de nuestros padres y no solo de nuestros empleados, sino de toda la comunidad, todo el distrito de Longview, conocer cuál es la opinión de ellos acerca del nuevo superintendente que va a entrar, qué clase de superintendente quieren tener, qué características, qué cualidades, qué habilidades están buscando. Y para eso hemos puesto a disposición de la comunidad una encuesta, la cual la pueden encontrar en nuestra página web. Esa es en www.lisd.org. Y
si ustedes buscan en Google o en cualquier buscador Longview ISD Superintendent Search o búsqueda de superintendente, les va a llevar a la página donde pueden encontrar toda esta información y también van a encontrar ahí las encuestas en inglés y también en español. Ok, eso es algo muy importante, que ellos necesitan que ustedes estén involucrados en el proceso de la búsqueda del próximo superintendente de la escuela. Francisco, ¿hay algo más que esté pasando pues en el ISD o en la comunidad con la organización Community Fuse que tienen ustedes que va a pasar aquí próximamente? Bueno, sí, por supuesto, van a haber varios eventos a los cuales me gustaría aprovechar la oportunidad para invitar a toda la comunidad de eventos donde se van a poder divertir y eventos también donde van a poder aprender mucho y conocer mucha gente. Por ejemplo, en Tyler va a haber el 14 de abril, va a haber el Latino Business Expo. Así que esto será de 12 p.m. a 5 p.m. el 14 de abril. En Tyler, la dirección es 2900 Old Henderson Highway y es una oportunidad para que gente en Tyler vaya, conozca a otros negocios y puedan establecer conexiones. Y en Longview, el mismo día, en Longview va a haber una celebración muy grande del Día del Niño. Este evento está organizado por la Alianza de Negocios Hispanos de Longview y se llevará a cabo en el Green Rose Event Center. Para más información pueden ir a communityfuse.com y simplemente bajar en la página principal, bajar a eventos comunitarios, abrir en View More Events y ahí van a ver todos los eventos en la comunidad a los que pueden asistir. Pero esos dos son eventos que resaltan mucho entre la comunidad hispana, no solo de Tyler y sus alrededores, sino también de Longview y sus alrededores. Y yo sé que pues aquí como tenemos, como lo que acabas de mencionar, en la próxima semana cuando tengamos unido vamos a tener a más representantes que nos van a hablar de cómo ustedes se pueden inscribir y ser un vendor en el evento de Latin Business Expo, que es una buena oportunidad para que ustedes se reúnan con todas las organizaciones hispanas que están aquí en el este de Texas, que no solamente son de Tyler, que son de alrededor de la comunidad y es una buena oportunidad para tener networking y conocer a las personas. Y me encanta esa idea del Día del Niño. Siempre un evento divertido para estar en familia y pasarla bien con los niños y darle algo que hacer, especialmente en esos días que pues estén un poquito estresados por la escuela. Es bonito estar con los niños y celebrar a eso, a nuestros amados. Así es. Y sabes que el año pasado fue el primer año en que celebramos esto del Día del Niño, que fue un evento que vino muchísima gente, tuvimos casi 500 personas en este evento y hubo comida, brincolines, juegos. Este año estamos esperando que haya más gente. Va a haber igual brincolines, juegos, comida, pero este año le quisimos dar un toque adicional, así que el tema es el Chavo del Ocho y los niños van a poder venir vestidos o disfrazados del Chavo del Ocho, los padres también si quieren, y pues estaremos dando premios a los mejores disfrazados. Ay, eso es algo que yo quiero ver. Por favor, tomen muchas fotos y por favor vayan disfrazados del Chavo del Ocho y de todos los diferentes personajes en ese programa. Me acuerdo mucho de mi infancia, me encanta ese show. Sí. Yo creo que todo latino se identifica con el Chavo del Ocho y pues va a haber un video que vamos a grabar del evento y pues con muchísimo gusto lo compartiré contigo para que todos lo puedan ver. Ay, sí, por favor. Muchas gracias por pasar tiempo con nosotros aquí, Francisco, y mantenernos al día con lo que está pasando en Longview. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Claro que sí, gracias a ustedes. Bueno, padres, escuchen, vamos a hablar del tema crucial de la protección de los niños en el Internet. Prepárense para recibir consejos de expertos sobre cómo controlar los mensajes de texto y las redes sociales para proteger a sus hijos de contenidos inapropiados. Estén atentos, ya mismo regresamos.